que es que Colombia no ha logrado superar el tema de los derechos humanos. Y aquí yo creo que hay una confusión profunda. Quien tiene que responder porque los derechos humanos, se vele por los derechos humanos, quien tiene que responder porque la gente tenga un empleo decente, quien tiene que responder porque haya sindicalismo, que es una expresión de la democracia, es el gobierno. Son ustedes los que tienen los recursos, los que tienen las instituciones, los que tienen la capacidad de hacerlo. Eso no es una función ni del Polo Democrático ni del Partido Liberal, es una función del gobierno. Y senadora Marta Lucía, quien tiene que generar empleo no son los sindicatos, esa es una responsabilidad del Estado, no para que lo genere, sino para que se asegure que el sector privado realmente genere los puestos de trabajo y se cree un trabajo decente. Y la verdad es que ese triunfalismo del gobierno, señor ministro, y usted sabe que yo con usted tengo una conversación más fluida que con otros ministros, estamos desesperados de verles el triunfalismo. Mire lo que nos está costando. Claro que ha habido cosas positivas, nadie se los niega, pero hay muchas cosas negativas. ¿Dónde está la respuesta del Estado a los derechos, no solamente humanos, sino a los derechos económicos, a los derechos sociales? Mire esa política social que tenemos. Ustedes vieron en la televisión la ampliación de cobertura, lo que significa. Ustedes vieron en Cúcuta unos niños escribiendo en los pisos. Ese es la educación que queremos, para no hablar de los otros problemas en los otros sectores. Entonces, me parece fundamental que ustedes empiecen por aceptar que hoy el no responder por los derechos de los ciudadanos le está costando a Colombia muy caro, y ese es el precio que se está pagando por el TLC, porque aquí lo que hay es una falta de reconocimiento de que aquí hay que hacer unas políticas más exitosas en los sectores que están siendo vulnerables. Y llegando al tema, ministro, la verdad es que el sindicalismo se ha venido apagando, y esto es una responsabilidad del Estado, porque el sindicalismo es una expresión de democracia. Yo creo que ustedes, senadores, el senador Avellaneda y la senadora Gloria Inés Ramírez lo dijeron muy claro, el sindicalismo es una expresión de democracia, y eso se ha venido desdibujando, y ahí la responsabilidad no es de un partido, la responsabilidad es del gobierno. Las cifras son evidentes. De 8 huelgas en el 2005-2006 llevamos en 2. Esas son las cifras oficiales que todos coincidimos. Ha bajado la tasa de sindicalización. Hay 18 muertes en este primer trimestre cuando hubo 9 en el trimestre pasado. Ahora resulta que no los mataron por su labor, sino que seguramente tuvieron más riña. No busquemos disculpas. Miren lo que ha pasado con las convenciones colectivas. Entre el 94 y 95 había en promedio 816 convenciones colectivas que agrupaban a 500.000 trabajadores, y ahora en el 2006-2007 solamente ha habido en promedio 2010 convenciones colectivas. Es decir, lo que aquí es importante es que se acepte, primero, que el sindicalismo es fundamental, porque, les repito, es una expresión de democracia. Segundo, que es el Estado y el gobierno en concreto el que tiene que responder porque ese sindicalismo sea fuerte. Y déjeme decirle 2 cosas. No solamente es el número de sindicatos, sino el poder que se le dé al sindicalismo. ¿Por qué no miran el ejemplo de Chile? Chile sabe cómo logró reconciliar esa sociedad que estaba más rota que lo que estuvo Colombia. Léanse los discursos de Alejandro Foxley cuando estaba en plena campaña. ¿Sabe qué hicieron? Sentaron en la mesa de discusiones a los sindicatos. Entonces, no importa que tanto haya bajado o no haya bajado, creo que es grave que haya bajado la proporción de población trabajadora sindicalizada, porque eso tiene que ver con el otro tema que es el mercado laboral, pero también es el poder, la voz que se le dé. ¿Qué tal en Estados Unidos? Miren la voz que tienen los sindicatos. No todo lo que hace Estados Unidos no les parece muy bien, pues allá los sindicatos son capaces de traer un tema fundamental, y es que el libre comercio tiene perdedores. Y esos perdedores allá tienen voz, y aquí los perdedores no tienen voz. Entonces sí es fundamental que ustedes reconozcan que sus estrategias han sido nocivas para el sindicalismo, y que eso va cerrando estos espacios democráticos y cerrando el tema de los derechos, de cómo responderle a los derechos a los ciudadanos, que es una obligación del gobierno. Y el otro tema fundamental es el mercado laboral. Yo creo que aquí tenemos que hacer, señores senadores, un debate mucho más profundo sobre el mercado laboral, porque entre el mercado laboral precario y una política social asistencial no tiene futuro. La mitad de este país no tiene futuro. Mire las cifras que ustedes presentan, ministro, y no solamente usted, sino todos los ministros de reducción del desempleo, se olvidan de 2 cosas. Una que ya señaló el senador
Petro, mostrando cómo la tasa de ocupación había bajado. Yo también tengo las mismas cifras, senador, y estas son las cifras del DANE. Entre el 2003 y el 2007 ha bajado la tasa de ocupación, pero también ha bajado la tasa de participación. Eso, por ejemplo, ministro, me parece un tema muy grave. Mire, en el 2003 estábamos participando, o sea, la proporción de población buscando activamente empleo era del 61.4%, hoy es del 57%. Mire, si este país, y sus argumentos se los voy a rebatir, si me permite, senadora Marta Lucía, yo que quiero que el ministro me oiga esto. Si este país tuviera el 10% de pobreza, yo le acepto su argumento, que qué bueno que las señoras se queden en su casa cuidando a los niños, y qué bueno que bajen los jóvenes, pero con un país que tiene el 45% de pobreza, no se puede dar esos lujos. Esos trabajadores desalentados, eso es una subutilización de mano de obra muy grande. Y lo otro que ustedes no muestran es que tampoco hay mejoría en la tasa de subempleo. Claramente tenemos un serio problema en el mercado laboral, que se está evitando la posibilidad de que haya una relación más justa en términos de patronos y en términos de trabajadores. La gran mayoría no tiene patronos, no tiene seguridad social, no tiene ninguna cobertura. Aquí hicimos una reforma en el 90 que afortunadamente yo me opuse, y ahí está cuál es la cobertura de pensiones, la misma, un poco menos que la que teníamos hace 15 años. O sea, este país no se ha comprometido con los derechos, y eso es una cosa que ustedes tienen que aceptar. Están haciendo un cambio en ese sentido. Y yo sí quisiera muy rápidamente, antes de terminar, mencionar que gran parte del problema que tenemos con el sindicalismo también obedece al descuido en el mercado laboral. Eso es responsabilidad del gobierno, no de generar empleo, pero de no permitir esta sinvergüenzura de la informalización de lo formal, ministro. Mire, esto de las cooperativas, por Dios, ¿cómo es posible que ustedes no hayan cerrado las cooperativas que están haciendo intermediación laboral si ustedes saben que eso no lo puede hacer? ¿Cómo es posible que ustedes tengan una superintendencia que controle esas cooperativas que es mínima? Y las cifras son ridículas. Mientras la superintendencia de Economía Solidaria habla de que tenían 74 cooperativas, las cámaras de comercio están hablando de 12.059. Ustedes no le están parando bolas a ese problema. Pero además, y esto es lo que me parece más grave, y esto va de nuevo en términos de los derechos, porque el derecho de un individuo en este país es tener educación, tener salud y tener empleo. Y ya termino mencionando lo siguiente: esta informalización que está impidiendo el sindicalismo, que repito, es una expresión de democracia, está auspiciada por el gobierno. En agosto del 2007 el número de servidores públicos ascendía a 183.000 empleos, y las órdenes de prestación de servicio ascendían a 34.000, el total, 34.700, lo cual quiere decir que el 19% de los servidores públicos estaban informalizados por usted, con órdenes con usted me refiero al gobierno, con órdenes de prestación de servicio. Entonces quiero concluir diciendo, no evadan su responsabilidad. Es al gobierno al que le corresponde responder por los derechos de los ciudadanos, que empiezan por su derecho de asociación, su derecho de un trabajo decente, su derecho de una educación y de una salud de buena calidad, y eso no está sucediendo. Muchas gracias, señor presidente. Senador Manuel Virgües, por favor. Gracias, presidente.